Bien, vamos a ver nuestro plan de curso primero, antes de comenzar. Aquí tengo el plan de curso, acá está. Todo es también el plan de curso, ¿verdad? Sí, se ve clarito. Excelente, muy bien. Muy bien, aquí tenemos entonces el grado académico, bachiller en Biblia y Teología Sistemática 2, la asignatura, la área de Teología. Comenzamos hoy día 3 de enero, finalizamos el 31 de enero. Es un curso intensivo 2 veces a la semana, los días sábados y los días miércoles. La cantidad de unidades de crédito que entrega esta materia son 5 unidades de crédito. Acá tenemos la descripción de la materia, objetivos, competencias. Acá tenemos el contenido temático del curso. Estaremos trabajando con Cristología, todo lo relacionado con la doctrina de Jesucristo. Y en la segunda unidad, Soteriología, todo relacionado con la doctrina de la salvación, como la conversión, salvación, la fe, predestinación, justificación, regeneración, adopción, santificación, perseverancia de los santos y la unión con Cristo. En el sistema de calificaciones, pruebas escritas, tenemos 3 pruebas escritas. Tenemos también informe de lectura, son 6 informes de lectura y una disertación o sermón. Para los hermanos que han tomado homilética, un sermón; para los que no han tomado homilética, entonces una disertación. Con respecto a los informes de lectura, aquí tenemos los informes de lectura, descripción de los informes de lectura, leer los siguientes libros, entregar un informe de lectura de cada uno según el formato que será entregado por el profesor. El primer informe de lectura, Francisco La Cueva, Curso de Formación Teológica Evangélica, volumen 4, de la página 36 a la página 110. Es el primer informe de lectura. El segundo informe, de Wayne Gruden, de la Doctrina Bíblica, de la página 222 a la página 269. El tercer informe de lectura, José Martínez, Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana, de la página 195 a la página 236. El cuarto informe de lectura, Stanley Horton, Teología Sistemática desde una perspectiva pentecostal, la versión en PDF. Le envié la versión en PDF, pues está disponible en internet. La página 345, 385. La doctrina de la predestinación desde la perspectiva arminiana wesleyana. Son hartas páginas aquí. Este es un trabajo de investigación que hice el año pasado. Todavía no lo publico, falta recursos para poder publicarla. De la página 12 a la página 83. Si encuentran algunos errores ortográficos, ahí me ayudan a revisarlo, mi hermano, por favor. Aunque lo revisé bastante, pero igual siempre pasan algunas erratas. De la página 12 al 83. Es el quinto informe de lectura. Leo Garrett, el sexto informe de lectura. Teología Sistemática 2. El paso Casabautista de publicaciones. De la página 416 a la página 435, que trata la doctrina de la perseverancia de los santos. Un libro neutral. Es muy buena esta obra, la característica de Leo Garrett. No se inclina o no presenta un solo enfoque en cuanto a temas teológicos, sino que presenta todos los enfoques de todas las iglesias: Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa, Luterana, Anabaptista, los cuáqueros, pentecostales, neopentecostales, presbiterianos, de metodistas, de todas las perspectivas. Él ve o analiza una doctrina. Hay que leerlo con mucha precaución o ser muy minucioso cuando se lee Leo Garrett para saber
¿Qué es lo que él opina personalmente respecto a una doctrina? Hoy día tenemos la clase 1 y la clase 2. La clase 1 comenzamos a las 10, terminamos a las 11:30, y después la segunda clase de las 12 hasta la 1, y comenzamos hoy día 3 de enero. Los informes de lectura se entrega el 7 de enero, la primera lectura, el informe número 1. ¿Y cuál es el informe número 1? Acá están el orden de los informes de lectura. Francisco La Cueva. El 10 de enero se entrega el informe de lectura número 2. ¿Y cuál es el informe de lectura número 2? Acá está en la descripción de los informes de lectura. Weine Gruden, Doctrina Bíblica. Se rinde el examen el 10 de enero. El contenido del examen está basado en las clases, las presentaciones PowerPoint que yo le voy a enviar. Ahí están todo el contenido. Y las preguntas del examen se basan en el contenido de las presentaciones en PowerPoint. El 14 de enero se entrega el informe de lectura número 3. ¿Y dónde está la información acerca de la lectura o del informe de lectura número 3? En la descripción de informe de lectura. ¿Y cuál es el tercer informe de lectura? José Martínez, Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana. El 21 de enero se entrega el informe de lectura número 4. ¿Cuál es el informe de lectura número 4? ¿Qué libro hay que leer? ¿Qué páginas? Hay que irse a la descripción de los informes de lectura. El informe de lectura número 4, Stanley Horton. ¿Qué página? 345, 385, en la versión digital. El 24 de enero, entregar informe de lectura número 5. ¿Y cuál es el informe de lectura número 5? ¿Qué página hay que leer? Usted se va entonces a la descripción de los informes de lectura y ahí le dice el informe de lectura número 5. Hay que leer el libro que escribí de la predestinación desde la página 12 hasta la página 83. El 28 de enero se entrega el informe de lectura número 6. ¿Y cuál es el informe de lectura número 6? ¿Cuáles son las páginas que hay que leer? Leo Garrett, informe de lectura número 6. Las páginas 416, 435. Y el 21 de enero también se realiza el examen B. Finaliza este curso el 31 de enero y se entrega el examen C. Ahí está. Y acá tenemos una bibliografía final. Acá se encuentran todos los libros que usted puede adquirir para armar su biblioteca. Los estudiantes de teología deben tener una biblioteca. Todos los que estudian en el Instituto Bíblico, bueno, en todos los seminarios, en todos los institutos bíblicos, pero también en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, deben tener una biblioteca, armarse una biblioteca. No deben conformarse con lo que han aprendido en el curso, con los libros de los informes de lectura, con lo que dicen los profesores, sino que deben continuar su profundización en la teología sistemática o la dogmática o las doctrinas bíblicas y comprar desde distintas perspectivas. James Montgomery Boyce, por ejemplo, el primer libro es un presbiteriano, entonces van a apreciar cómo un presbiteriano presenta una doctrina, que son reformados. James Dunn, acá ante esta obra de James Dunn, acá está, dieron culto a Jesús los primeros cristianos, es una obra académica, es una autoridad mundial en el cristianismo del Segundo Templo. Él se dedica a trabajar con la cristología principalmente. Es una obra, pero muy importante, de James Dunn. Dieron culto a Jesús los primeros cristianos. Navarra, Verbo Divino, 2011. En ese libro, James Dunn dice
plantea una pregunta de investigación, que es esa: ¿dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Y luego de la investigación, a la mitad de su libro dice, o casi al final de su libro, dice, después de analizar los documentos, la pregunta no es si los cristianos dieron culto a Jesús o no, sino dieron culto a Dios Padre sin que interviniera en este culto la persona y la figura de Jesús de Nazaret. Esa es la pregunta que él plantea, replantea la pregunta después, o analiza su pregunta de investigación. Y él dice, los cristianos primitivos no practicaron una jesulatría, sino que los cristianos, es decir, culto solamente a Jesús, sino que el culto cristiano era dirigido a Dios Padre por medio de Jesucristo y en la comunión con el Espíritu Santo. Es decir, el culto de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, era un culto trinitario. Maravillosa la obra de James Dunn, es una autoridad mundial del cristianismo de los primeros siglos de la historia de la iglesia. No sé, es protestante evangelio, no recuerdo de qué iglesia, en James Dunn. Millard Erickson es un bautista, teología sistemática. William Evans, bueno, es muy antiguo este libro, del año 1974, pero en la traducción al castellano es del 46 más o menos. La primera versión de William Evans. Este libro es muy pequeño, pero está muy sintetizado. Ese libro se puede utilizar para, yo creo que se podría dar como estudios bíblicos, de doctrinas bíblicas de las iglesias. Está muy bien estructurado, resumido, sintetizado y con abundancia de textos bíblicos. Samuel Fernández e Izaguirre, Jesús, Santiago, ediciones Universidad Católica de Chile, 2007. Él es un sacerdote católico romano. Presenta su obra de Jesús. Él dialoga con las herejías de la... No, no habla con respecto a las herejías. Hay otro libro que habla de las herejías. En este libro de Jesús habla de cómo históricamente se ha abordado la figura de Jesucristo, principalmente de 200 años hacia atrás, del año 1800 y tanto, 1900, con respecto a la figura del Jesús histórico. Y trata de presentarlo, por supuesto, de la perspectiva más ortodoxa. Aurelio Fernández, otra obra acá abajo. Aurelio Fernández, Teología Dogmática, de la Biblioteca de Autores Cristianos 2015. Él es un teólogo de la Iglesia Católica Romana. Aquí tenemos entonces a presbiterianos, bautistas, católicos romanos, Leo Garrett, bautista también, Joachim Nilka, otra autoridad, Paines Gruden. Bueno, ahí tenemos muchos autores, pentecostales, de todas las iglesias. Ernesto Trenchard. Bueno, ahí pueden ustedes seguir investigando en la bibliografía que tienen adjuntos. Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuándo se entrega el informe de lectura número 1? Yo le voy a decir, vea su plan de curso. En la parcelación de la materia se encuentra la fecha de la entrega del informe de lectura número 1. Si alguien me pregunta, ¿qué libro hay que leer para el informe 2? Yo le voy a decir, lea su plan de curso, en la descripción de los informes de lectura. Allí se encuentra el segundo libro que hay que leer para entregar el segundo informe de lectura. Si alguien me pregunta, ¿cuándo se rinde el examen B? Yo le voy a decir, lea su plan de curso. En la parcelación de la materia se encuentra la fecha en que se rinde el examen B. Si alguien me pregunta,
Bueno, ¿cuándo termina el curso? Yo le voy a decir, lea su plan de curso. En la sección parcelación de la materia se indica cuándo termina el curso. Aquí en su plan de curso, mis hermanos, se encuentra toda la información que ustedes necesitan para cumplir exitosamente su curso de verano de Teología Sistemática 2. Pregunta sobre el plan de curso, mis hermanos. Ninguna, mi hermano, todo clarito. Excelente, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver aquí. Quizá alguien, no sé si alguien tiene más preguntas. Si pueden encender sus cámaras, mis hermanos, le agradecería mucho para poder verlo y ver la reacción, porque uno logra ver cómo se está recepcionando la clase, cuando está viendo a los ojos, está mirando el rostro. Si están alegres, entonces yo digo, están entendiendo la materia. Y si están mirando así con una mirada que no entienden nada, con tremendo signo de interrogación, tengo que explicarlo de nuevo otra vez. El- Alguien quizás me puede preguntar el informe de lectura. Sí, no me hicieron esa pregunta, pero yo creo que alguien lo tiene en su mente. ¿Cómo se hace el informe de lectura? El Mi libro, hermano, ¿sí? yo tenía la pregunta porque dice, bueno, en el plan que eh, el informe de lectura tiene que ser de acuerdo como lo solicita en este caso el maestro, porque venían dos para imprimir. Uno dice análisis crítico y el otro no recuerdo bien porque no lo tengo aquí, pero Perfecto, lo vamos a esa duda revisar. tenía. Lo vamos a revisar inmediatamente. Perfecto. Yo sabía que tenían dudas, ¿ves? Hay que preguntar, hermanos, para salir de todas las dudas. Si para eso están estudiando, para, para, eh, para aprender. El primer informe de lectura se leen. Si alguien tiene plan de curso, por favor, mis hermanos, a Francisco La Cueva. Aquí estoy trabajando con Francisco La Cueva. El libro que están viendo en su pantalla, Francisco La Cueva. Desde la página 37 dice, ¿verdad? Sí, página 36 a 110. Francisco La Cueva, Formación Teológica Ok. Evangélica. Ya aquí está la página 36. ¿Está? Muy bien, desde aquí entonces. Desde esta página hasta... Tienes que seguir leyendo acá. Adopcionismo, doctrina de los reformadores. Creo que modernismo. Creo que hasta aquí. O no recuerdo hasta qué página es. Herejía modernistas. O creo que hasta acá. Ay, no recuerdo la página. Bueno, porque este libro tiene más páginas de la que hay que leer. En el informe 110, dice. Hasta la 110. 110. Perfecto. Este libro llega hasta la página 1 y se lee hasta la página 110. Es decir, hasta acá. Hasta aquí se hace el informe de lectura número 1. Entonces usted imprime hasta esta página 110, de la 36 a la 110, y de estas páginas usted realiza su informe de lectura. Y vamos a ver ahora cómo se realiza el informe de lectura. Vamos a ver ejemplos, modelos de En informe otras de lectura. palabras, hermano Pablo, es de, según el libro, lección 3 hasta la lección 14. Exacto, sí. Bien, aquí vamos a ver entonces ahora el formato del informe de lectura. Son entretenidos los informes de lectura, mis hermanos, cuando usted ya los domina. No es tan complejo. Aquí entonces ustedes ingresan su nombre, la fecha en que entregan el informe de lectura, el autor del libro. Entonces aquí van a escribir ustedes Francisco La Cueva, el título, curso de formación teológica, creo que es, curso de formación evangélica, curso de formación teológica evangélica. La editorial, creo que la editorial CLIE, y la página que lee. Entonces ustedes acá pueden hacer una sinopsis o un mapa conceptual. Sinopsis es un bosquejo o mapa conceptual.
en una sola página, solamente en una página. Y en la segunda página, un resumen del contenido del libro, que abarque la totalidad del contenido. Entonces ustedes deben resumir todas esas páginas en una sola. Son hartas páginas, pero ustedes las reducen en una sola. Nada más. Bien resumida. Mencionan a grandes rasgos simplemente, por ejemplo, Francisco La Cueva, podrían decir, aquí tengo el libro de Francisco La Cueva, a ver, la persona de Jesús. En el resumen ustedes podrían indicar, la iglesia cristiana le costó o se demoró, tomó su tiempo para desarrollar la doctrina de Jesucristo. Hubieron personas que ofrecieron o presentaron su perspectiva acerca de la naturaleza de Jesús, como los ebionitas, Cerinto, los docetas, un falso concepto del anonadamiento del Hijo de Dios, el monarquianismo, el arrianismo, el apolinarismo, el nestorianismo, el monofisismo, la definición y esto se definió en los grandes concilios ecuménicos como el concilio de Calcedonia. También hubieron más otras herejías como el monotelismo, hubieron nuevos peligros de herejía, el adopcionismo y discusiones medievales, pero estos fueron resueltos por los grandes concilios ecuménicos como el de Nicea, el de Calcedonia y el de, ¿cuál fue el otro? Constantinopla. Y eso es todo. Y se acabó el informe de lectura. Eso es. La parte del resumen. Sin especificar ahí arrianismo, el arrianismo creyó en esto, adopcionismo, el adopcionismo creyó en esto otro. Bueno, si hay espacio, lo asigna. Si no hay espacio, no lo asigna nada. Lo menciona a grandes rasgos. Es un resumen. La parte más importante del informe de lectura es la evaluación crítica del contenido. Entonces acá, mis hermanos, tienen que poner atención en esta parte. En esta sección usted debe evaluar el contenido del libro, considerando elementos tales como los puntos fuertes del texto de Francisco La Cueva, las debilidades de Francisco La Cueva, en qué puntos usted está de acuerdo con Francisco La Cueva, en cuáles usted está de acuerdo, no concuerda de lo que él dice, qué debió haber incluido el autor y no lo incluyó, en qué puntos doctrinales usted concuerda o no concuerda con el autor, la importancia de la reflexión, cuáles fueron las preguntas nuevas que le surgieron a usted como resultado de la lectura de otro libro. Por ejemplo, usted puede decir el adopcionismo, el monotelismo, el monarquianismo dinámico, monarquianismo modalista, Sabelio, y usted dice, ¿quién era Sabelio? ¿Cuáles fueron sus escritos? ¿Quién lo confrontó? ¿Dónde vivió? ¿Por qué creyó eso él? ¿Y lo siguieron? ¿Cuánto tiempo duró? Esas son las nuevas preguntas que surgen en base a la lectura. Todo eso usted debe mencionarlo acá en la evaluación crítica del contenido. Y eso es todo lo que debe usted desarrollar en el informe de lectura. Bien, vamos a dar un ejemplo ahora del informe de lectura. Aquí tengo algunos modelos de informe de lectura. Del bosquejo mejor voy a mencionar, presentarlo. Aquí tenemos un modelo de informe de lectura. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Este es un modelo de informe de lectura. Aquí el hermano o hermana, ¿quién fue acá? Cristóbal Barrientos. Hizo un bosquejo del informe de lectura, del libro. Y después un resumen. Ahí está el resumen. Hizo más de una página nada más. Y después la evaluación del informe de lectura. Puntos fuertes, debilidades, puntos de concordancia, qué debe haber incluido, en qué punto doctrinario concuerda, la importancia a la reflexión. Eso es lo que usted debe mencionar
en su informe de lectura. Perfecto. Entonces, ahora sí iniciamos la clase. No sé si hay otra pregunta, mis hermanos, de los informes de lectura y los libros, plan de curso. Creo que no, ¿o sí? No, todo Hermano, clarito, profe. Sí. hermano Pablo, los libros que faltaban ya llegaron, porque faltaban tres textos. ¿Se acuerda que yo le dije? El Sí, primero, ese tuve que bajarlo de la red, el que habló, el de Francisco La Cueva. Pero llegaron los otros, y el suyo también está. perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces ahora iniciamos. Lo que no sé, hermano, es que si los otros hermanos lo tienen, porque yo solamente revisé el correo que usted nos envió a todos. Pero no sé si los Ah, demás hermanos revisaron lo mismo, pero faltan ahí tres textos. bien. Pero luego yo lo envié, sí. Sí, de hecho lo recibimos. Excelente. Sí. Entonces iniciemos Cristología. La persona y obra de Cristo constituyen el centro del cristianismo y también su esencia fundamental. Son el centro, Jesucristo es el centro de las Escrituras. Se promete su venida en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, verso 15. En los diversos tipos también, los tipos son figuras proféticas preparadas por el Espíritu de Dios con anticipación para representar una realidad espiritual futura. Puede ser una persona, puede ser una fiesta, puede ser un objeto, como un animal, igualmente el cordero, por ejemplo, que fue sacrificado, el cordero del holocausto, en la mañana, en la tarde, el día de expiación, el tabernáculo, la roca que daba de beber a los judíos, el maná, el sacerdocio, el sumo sacerdocio, el templo, Melquisedec, todo eso representa a Jesús de Nazaret. La serpiente de metal, es decir, todo el Antiguo Testamento habla acerca y prepara la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si se elimina la figura de Mahoma del Islam y de Buda del budismo, el sistema de creencia de estas religiones queda intacta, porque no se fundamenta en ellos. Otra persona pudo haber llegado a las mismas conclusiones de Buda, otra persona pudo haber también llegado a las mismas conclusiones, o podría haber dicho lo mismo que Mahoma. El sistema de ellos queda intacta porque las religiones de ellos no depende de la persona de ellos, de Buda y Mahoma, o Jaina, el caso del jainismo. Pero si se elimina la persona y la figura de Jesús de Nazaret del cristianismo, el cristianismo desaparece. No existe el cristianismo. Porque el dogma cristiano, la doctrina cristiana, la iglesia cristiana, las esperanzas cristianas, la experiencia cristiana, se fundamenta en Jesús de Nazaret. Con Buda él mismo dijo que él no salvaba a nadie, y hubieron otros antes de él, y por medios o esfuerzos nuestros nosotros podemos conseguir la liberación, o el nirvana, dijo el Buda. En cambio, en el cristianismo no es así. En el cristianismo, Cristo es el que salva. Si no existe Cristo, desaparece el cristianismo. El cristianismo se fundamenta en la persona de Jesús de Nazaret, en la experiencia con Cristo. Ante la pregunta de quién es Jesucristo, se han ofrecido diversas y muy variadas respuestas. Algunos dicen que fue un gran profeta, aunque no, bueno, son todas las preguntas que se han planteado acerca de Jesús de Nazaret. Un profeta, pero nada más. Un inconformista para otros. Aquí yo le estoy citando investigaciones, le estoy citando obras teológicas voluminosas, de muchas páginas, de muchas horas invertidas, personas que dedicaron su vida a
investigar acerca del Jesús histórico. Y esa es la conclusión a la cual llegaron. Un inconformista, un rebelde. Enfocaron su investigación en base a la rebeldía. Jesús era un rebelde. Otros dijeron, Jesús es un fustigador de la hipocresía farisaica, un promotor de la justicia social. Bueno, aquí está presentado de la perspectiva más liberal, más de la teología latinoamericana. Un amigo de los pobres y de los marginados. Un genio religioso insuperable. Otros, los liberales, lo han contemplado como era un judío marginal, un profeta escatológico, un profeta del cambio social, un ser humano del espíritu, un sabio nada más. Era un filósofo cínico itinerante, un campesino judío nada más, un fanático judío escatológico. Esas son todas las investigaciones de gente erudita, gente intelectual, académicos, de doctores, profesores universitarios, que han investigado y han presentado su conclusión acerca de Jesús de Nazaret. Para presentarlo de una perspectiva del Cristo histórico, diferenciarlo del Cristo de la fe. El Cristo histórico es el Cristo que han configurado aquellos sin depender de los textos bíblicos, porque a juzgar por ellos, los textos bíblicos son textos que representan a un Cristo desfigurado por la fe de la iglesia y de los cristianos, que no representa al verdadero Jesús, sino a un Cristo reconfigurado en torno a la fe. Algunos creían que Jesús era Dios, otros creían que expulsaba demonios, otros creían que fue concebido por el Espíritu Santo, y así se fue configurando un Cristo, expresado por los cristianos que creían en él, pero no el mismo Cristo de la fe, basado en los documentos que no son cristianos. Claro que cuando alguien no toma en cuenta la Sagrada Escritura, evidentemente a esas conclusiones van a llegar. Nosotros vamos a presentar al Señor Jesucristo desde la perspectiva de la Biblia, que nos dice la Sagrada Escritura acerca de nuestro Señor. Y continúa la investigación, esto es lo hermoso, ¿eh? Continúa las investigaciones teológicas. Yo tengo un libro acá de... Esto me lo compré usado a un pastor que viajó a México porque desenfocar fondo. ¿Cómo lo hago aquí? De la... Ajustar efecto de fondo. Ninguno. Aquí está. Porque su esposa fue a hacer un doctorado en México. Entonces él vendió sus libros y aproveché de comprar algunos de Larry Hurtado, por ejemplo. No lo presenté en la bibliografía porque no alcancé a incluirlo. Vale como 66.000 pesos en busca libre. Larry Hurtado, el Señor Jesucristo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo. Y mire la obra, voluminosa, impresionante, de la editorial Sígueme. Son, ¿cuántas páginas son en total? Aquí voy a buscar. Son de contenido son 736 páginas. Y las otras son bibliografías, bibliografías abundantes. Todavía se sigue investigando. Este es uno de ellos, una obra voluminosa. Es mucho, ciento y ciento. Lo que yo le mencioné anteriormente son obras similares de muchas páginas de investigaciones académicas acerca de Jesús de Nazaret. Y se sigue investigando, por ejemplo, esto de James Loom. No es que los cristianos rindieron culto a Jesús denominado Jesulatría, sino que los cristianos adoraban a Dios Padre por medio de Jesús, es decir, no se adoraba a Dios Padre sin que interviniera Jesús, y en la comunión con el Espíritu Santo, un culto trinitario. Eso era el culto de la iglesia primitiva. Y es el culto de nosotros hoy. Todas estas investigaciones nos ayudan a concientizar nuestra devoción y nuestra adoración a Dios. Los estudios teológicos nos ayudan a la adoración, nos ayudan a la oración, nos ayudan también a la transformación de nosotros, es decir, vivimos, practicamos de acuerdo a lo que nosotros creemos.
En una oportunidad, un joven me preguntó si existían, aparte de los textos bíblicos, evidencias históricas acerca de Jesús, extrabíblica, información extrabíblica acerca de Jesús de Nazaret. Claro, y esto se trabaja en apologética. Claro que la apologética se va adaptando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que vaya surgiendo en el momento. En esa época, cuando yo estudié apologética, ya estaba este contenido de los testimonios no cristianos de la existencia de Jesús. ¿Cuáles son estos? Son varios. Testimonios extra bíblicos, testimonios no cristianos de la existencia histórica de Jesucristo. Esa es la pregunta. Si existen evidencias históricas extra bíblicas de que realmente Cristo existió o no. Porque los ateos tratan de negar la existencia histórica de Jesucristo. Dicen, no, Jesús nunca existió realmente. Una carta de Mara Bar Serapión, la segunda mitad del siglo segundo, alude al sabio rey de los judíos, tras cuya ejecución en el reino de ellos se desvaneció. Eso escribe esta carta de Mara Bar Serapión. Alude al sabio rey de los judíos. Se está refiriéndose a Jesucristo. Otra evidencia histórica de la existencia de Jesús de Nazaret. Cornelio Tácito habla sobre la muerte de Jesús y la existencia de los cristianos en Roma en el año 112 después del Señor Jesucristo. Suetonio habla de un tal Crestus en su escrito Vida de Claudio. Está mal escrito también, pero es evidente que por lo que alude, por lo que menciona acerca de tal Crestus, él dice un tal Crestus. En realidad era Cristo. La vida de Claudio, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia en Asia Menor, 112 después del Señor Jesucristo, comenta sobre las prácticas cúlticas de los cristianos. Eso fue en el año 112. Flavio Josefo habla acerca de Jesús y comenta: en este tiempo surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre, pues obró maravillas. Este testimonio de Flavio Josefo, sin embargo, ha sido objeto de cuestionamiento porque algunos indican que esto es una interpolación cristiana posterior, no lo dijo Flavio Josefo. Luciano el Satírico, siglo segundo. El satírico del siglo segundo escribe: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Menciona gente de esta época a Jesús de Nazaret como un personaje histórico. La historicidad de Jesucristo, la realidad histórica de su existencia, eso no se puede objetar por las evidencias de las cuales disponemos actualmente. Aparte de los evangelios, por supuesto, y aparte de la existencia de la iglesia, la tumba vacía, la resurrección de los muertos. Esto es innegable. Esto no se puede dudar o no se puede criticar. Esto es un hecho cierto. Ahora vamos a ver las herejías. Nosotros sabemos que Jesús, bueno, yo espero que todos los hermanos sepan, aunque parece que no todos los hermanos lo saben. Mi hermano, me espera un momento, voy a buscar mi celular para ver la hora y vuelvo enseguida. No me demoro. Bien, ahora sí. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Eso nosotros lo sabemos cuando nos convertimos al Evangelio. Ya comenzamos recién a reflexionar acerca de Jesús cuando nos convertimos. Sabemos que es Dios. También sabemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Algunos ni siquiera reflexionan si es hombre o Dios. Dicen que es Dios nada más. Que es eterno, es todopoderoso, que nunca ha sido creado. Pero eso a nosotros se nos ha dicho, se nos ha enseñado así.
en la iglesia, muy elemental, por supuesto, pero eso todo el mundo debería saberlo. Pero es gracias a una cantidad de extraordinaria reflexión anterior que se ha llegado a esa conclusión. En los primeros siglos, en el siglo segundo, tercero, cuarto y quinto, esto no era tan evidente como para nosotros hoy. Se demandó mucho tiempo para llegar a esa conclusión y de mucha exégesis, muchos trabajos de análisis bíblicos. Los primeros en presentar una, una visión acerca de cómo ellos entendían a Jesucristo fueron los ebionitas. Los ebionitas vienen del hebreo ebión, significa pobre. En plural es ebionim. Se caracterizaban por la pobreza evangélica estos grupos. Era una corriente heterodoxa, judeocristiana de la época apostólica. Aceptaban a Jesucristo como profeta de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, verso 15, pero negaban su preexistencia. Los ebionitas decían Jesús no es preexistente, sino que fue creado. Sostenían que Cristo fue un mero hombre, un hombre común y corriente nada más, en quien el Espíritu Santo descendió en el Jordán, pero lo abandonó luego en el Calvario. Por lo tanto, en el Calvario muere Jesús, pero el Espíritu Santo se retira antes de su muerte. Juan escribe contra ellos, contra los ebionitas, al decir que Cristo no vino solo mediante agua, es decir, cuando fue bautizado, sino que mediante agua y sangre, también en su crucifixión. Los ebionitas rechazaban la autoridad del apóstol Pablo, a quien consideraban como un apóstata de judíos. Bueno, eran judíos. Jesús, decían los ebionitas, no es Dios, solo Dios es eterno. Jesús es un mero hombre nada más, que nació de José y nació de María. En el bautismo, en el Jordán, fue capacitado para ser el Mesías, mediante el descenso del Espíritu Santo. Eso creían los ebionitas. Eran judíos, una rama heterodoxa. Ellos fueron los primeros en tratar de definir a Jesús de Nazaret. También estuvieron los alogistas. Negaron que Jesús fuera el Logos. Rechazaron los escritos de Juan, porque su enseñanza sobre el Logos contradecía el resto del Nuevo Testamento. Nació maravillosamente de una virgen, eso lo creían. Pero Cristo descendió sobre él en su bautismo. Eso creían los alogistas. Jesús no es el Logos, y Jesús no es Cristo, sino que Cristo es otro. Jesús nació así maravillosamente de una virgen, pero Cristo vino sobre él, descendió sobre él en el río Jordán y lo capacitó para llevar a cabo la obra que Cristo realizó. Los alogistas entonces hacían una diferencia entre Jesús y Cristo. Jesús es uno y Cristo es otro. Esto yo lo escuché en un teólogo moderno, Antonio Piñeros. Lo entrevistaron para Semana Santa en España y el entrevistador, el periodista, le dijo Jesucristo. Y Antonio Piñeros se molestó un poco, le dijo, no digas Jesucristo, porque Jesús es uno y Cristo es otro. Es lo mismo que sostenían los alogistas, aunque él es más gnóstico que alogista, pero eso es lo que afirmó él. Cerinto, otra herejía antigua acerca de Jesús. Jesús era un hombre ordinario, hijo de José y de María, dijo Cerinto. Cristo era un espíritu superior que descendió en el Jordán y luego se retiró en la crucifixión. Es más o menos lo mismo que dicen los alogistas. Es parecido a los ebionitas. Jesús es uno, Cristo es otro. Y luego
cuando estaba en la cruz, Cristo salió de él y solamente muere Jesús, decía Cerinto. Cerinto pertenecía a la secta pagano-cristiana de los gnósticos. ¿Qué les parece esta herejía, mis hermanos? ¿La habían escuchado alguna vez o no? Bendiciones, profe. Bueno, de partida es algo para mí, para mi esposa creo nuevo, como sintetizar, pero leyendo, porque esto acompaña mucho el tema de la lectura también. Hay muchas herejías que se están levantando nuevamente que ya tenían un nombre. El problema es que la mayoría de nosotros pensamos que se empieza como a aceptar algo que ya se rechazó en el pasado. Y aquí Exacto. llega a mi pregunta, cuando se dice que Juan, por ejemplo, escribe en contra de esta doctrina, por sabiendo que los ionitas surgen a finales del siglo I, principio del siglo II. Mi consulta es, se concluye ahora a nosotros posteriormente que Juan se anticipó a este movimiento, considerando que la carta de Juan fue escrita antes o después. Ahí estoy, no me acuerdo mucho. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es como la relación Eh, entre los escritos de Juan y... Perfecto. Ahí estoy citando a Francisco Lacueva en el Diccionario Teológico Ilustrado, Ujú. de que Juan escribe contra ellos en esta primera de Juan, capítulo 5 verso 5 al 6. Aunque eso es lo que dice Francisco Lacueva, se escucha con retorno, creo donde está con es lo que dice Francisco Lacueva ahí. Pero Francisco Lacueva no cree que la carta sea posterior, ¿eh? Él cree, porque él es conservador. La carta de Juan se escribió en el año 95, 100, más allá, obviamente él es el... Los liberales señalan que Juan se escribió posteriormente, incluso algunos señalan 120, 150 después, y ni siquiera el apóstol Juan, sino que fue otro. Lo más probable aquí, Francisco La Cueva lo que está haciendo es tomar un dato, quizás no lo reflexionó mucho, porque yo he leído otros libros que dicen que Juan escribió no contra los ebionitas, sino contra los gnósticos. Y eso sí, eran de la época de Juan, los gnósticos. Buen dato ese que menciona usted, hermano Víctor. Bueno, uno leyendo a Francisco La Cueva uno sabe lo que él cree. Él no cree que Juan se escribió posteriormente. Entonces, ¿por qué lo dice? Lo más probable que él tomó de lo que dicen los liberales, lo más probable, sin reflexionarlo y lo insertó en su diccionario teológico ilustrado. Yo creo que eso pasó. Gracias, profe. Esa era como la única consulta. Perfecto. Los docetas. A los cristianos latinoamericanos, principalmente a las iglesias que son conservadoras, nosotros somos conservadores, Instituto Bíblico es conservador. Hablamos de conservador, cuando veamos Teología Sistemática 1, usted verá cuál es la diferencia entre conservador, fundamentalista, neortodoxo, liberal, algo lo sabrá. Los conservadores son abiertos, son pluralistas, no son antiintelectuales, dialoga con todas las disciplinas, como la antropología, la sociología, la psicología, no tiene problemas con respecto a eso. Lo utiliza, de hecho, para poder cumplir la misión. Por ejemplo, en consejería pastoral utiliza las conclusiones de la psicología. Cuando hablamos también de psicología, basta leer un libro de introducción a la psicología para darse cuenta que es muy similar en ciertos aspectos, quizá toda la ciencia, pero la teología, cuando hablamos de teología, hablamos de varias ramas, varios sistemas teológicos liberales, conservadores, neortodoxos, fundamentalistas, calvinistas, arminianos, conservadores, y dentro de ellos hay más ramas todavía que se pueden seguir subdividiendo en temas escatológicos. Ocurre del mismo modo con la psicología. Muchas escuelas algunas están en contra, o están en desacuerdo. Es decir, hay una variedad de escuelas. Cuando se oponen, los hermanos dicen, no oponemos la psicología, pero ¿a cuál?
Porque son muchas, igual que se opone a la teología, pero ¿a cuál? Porque son muchas ramas. Los fundamentalistas se oponen a todo tipo de psicología, antropología, sociología, todo eso del diablo. Los conservadores no, no son del diablo. Lo que es verdad, eso lo consiguiera y lo utiliza para cumplir la misión de la iglesia. La antropología, por ejemplo, ayuda bastante en las misiones. No, todo eso del diablo, dicen los fundamentalistas. Todo del diablo. Eh, Porque se caracteriza también por ser antiintelectual. Bueno, los conservadores no son antiintelectuales. Los docetas. Se había dicho que a los latinoamericanos, las iglesias conservadoras, ¿para qué decir? Los fundamentalistas, se consideran como iglesias docetas. Claro que los hermanos, si usted lee un artículo en internet, por ejemplo, o algún libro, el cristianismo latinoamericano, los cristianos conservadores fundamentalistas, presentan un Cristo doceta. Son docetistas en cuanto a la misión de la iglesia y cómo consiguen a Cristo. Pero ¿qué lo que es doceta? Se preguntarán los hermanos. ¿Por qué no me llaman doceta? ¿En qué sentido me llaman doceta? Bueno, aquí vamos a explicar lo que es doceta, una herejía antigua. Procede del griego dokeo, que significa aparecer. Es rama del gnosticismo. Cristo había de ser puro y la materia mala. Los gnósticos son dualistas. El dualismo es una filosofía que concluye que la materia es mala y el espíritu es bueno. Esa es la conclusión a la cual llega. El Hijo de Dios solo pudo tomar una apariencia de cuerpo humano, algo etéreo que no fue concebido en el vientre de María, sino formado en el cielo y expelido por un canal a través del útero de María. Miren lo que están diciendo, ya se está armando la teología, la cristología. Pasó por María como por un canal a través del útero de María, pero no fue formado por María, sino que fue formado en el cielo. Negaba la realidad de la humanidad de Cristo. Cristo no era humano, diciendo que solo había sufrido y muerto en apariencia nada más. Jesús era una especie de holograma, era una especie de un fantasma, era un espíritu puro. Negaba la realidad terrenal del cuerpo humano de Jesús. No tenía apariencia nada más de carne, pero no pudo haber sido carne. ¿Por qué? Porque la carne es mala, la materia es mala. La filosofía que determina su visión acerca de Jesucristo concluye que Jesús no pudo haber tomado forma de carne, de forma humana. ¿En qué sentido la crítica a los latinoamericanos o a las iglesias conservadoras fundamentalistas? Es que los cristianos solo predicamos de que Cristo salva el alma. ¿Quién quiere salvar su alma? Usted tiene un alma que salvar. Su alma es muy importante para Dios. Si cree en Jesucristo, usted va a ser salvo, su alma va a ser salvo. Se preocupan de satisfacer las necesidades espirituales del ser humano, pasando por alto sus elementos materiales también, que tiene características materiales el ser humano. Solo se dedican a satisfacer las necesidades espirituales, pero se olvidan de satisfacer las necesidades materiales, como si Cristo no fuera también un ser material. Porque Jesucristo mismo enseñó que los creyentes van a ser recompensados por las obras que realizaron aquí en la tierra. Bienaventurados, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado antes de la fundación del mundo para ustedes, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y también estuve enfermo, me visitasteis. ¿Cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En cambio, los cristianos solamente se dedican a salvar el alma, a satisfacer el alma, a satisfacer lo etéreo, lo espiritual, lo inmaterial, como si los seres humanos no tuvieran también una dimensión material que rescatar o salvar o de preservar. Esa es la crítica a los cristianos latinoamericanos, por eso le han denominado el cristianismo de los latinoamericanos un cristianismo doceta. Pareciera que Cristo nunca se materializó y que la redención no incluye también lo material de los seres humanos.
No sé si se entendió o no la crítica que nos plantearon nosotros, pero esa es la idea. No sé si hermano Víctor está hablando, ¿no? O porque aparece algo verde ahí en la pantalla como si está muteado. Si está hablando, está muteado. No, 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 no. Ah, ok. Sí, Ah, ok. seguramente quedó así en el Zoom. Ujú. Correcto, correcto. Perfecto. Muy bien. El otro es un falso concepto de anonadamiento del Hijo de Dios. Cuando el Verbo se encarnó, dejó de ser Dios. Esta es una herejía. Claro que nosotros sabemos que cuando los hermanos lo mencionan, no han tomado teología sistemática 2 o cristología, por ejemplo. No hay problema con respecto a eso. Pero si un hermano una y otra vez lo menciona, es porque ya está, que lo cree, ¿eh? Ya habría un problema ahí. Pero si alguien lo menciona por si acaso, de pasada, y alguien le dice, hermano, esto es una herejía, no sabía, ¿me podría explicar mejor? Y ahí se le explica, ahora comprendo mejor. Ahí no hay una herejía de por medio, sino una falsa apreciación nada más, o un apresuramiento en cuanto a interpretar Filipenses capítulo 2 verso 7, donde dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo semejante a nosotros. Alguien, algún predicador, por supuesto, que no comprenda bien esta herejía o la doctrina de Cristo, dirá, y yo lo he escuchado, no sé si en la calle o en alguna parte, pero lo escuché, no recuerdo dónde. Jesús dejó Jesús cuando se humilló, se hizo hombre, dejó de ser Dios, lo mencionó. Bueno, a nadie le preocupó ese tema. Yo tampoco me preocupé de decirle, corregirle al hermano. Yo sabía que lo dijo apresuradamente, o quizás la presión de predicar en la calle, creo que fue. Eh, pero algunos esto lo sostuvieron muy fuertemente, muy reflexivamente. Es un falso concepto del anonadamiento del Hijo de Dios, basado en el concepto de la kenosis o vaciamiento. En griego es kenosis. En castellano es se despojó de su gloria. Y una mala interpretación también del verbo egeneto de Juan, capítulo 1, verso 14. Influyeron en las herejías cristológicas de los primeros siglos. Es en una rama del monofisismo y revivida posteriormente en el siglo XX por algunos teólogos alemanes y estadounidenses. Después vamos a hablar de lo que es el monofisismo. Consiste esta herejía en creer que Jesús, al encarnarse, el verbo se contrajo a los límites de un cuerpo humano, quedando así despojado de su poder divino. Es decir, dejó de ser Dios cuando Jesús se hizo hombre. En eso consiste esta herejía de la kenosis. Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Y es una herejía porque Jesús no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. El monarquianismo, una doctrina, una herejía moderna. La de Pablo de Samosata no, pero la otra sí, el monarquianismo. Hermano Pablo. Sí, adelante, hermano Víctor. Sí, más que nada hacer una consulta porque esto automáticamente nos lleva como a poder dar explicación también bíblicamente coherente a la afirmación de las, o la explicación en sí misma de la frase ¿por qué me has abandonado? Que es la frase de Jesucristo de la cruz. Entonces, me imagino yo que esto nos va a ayudar a poner en términos simples la razón de por qué Jesucristo dijo eso, si realmente en ese momento dejó de ser Dios o no, que es una pregunta más recurrente de lo que uno quisiera. Pero Perfecto. la pregunta es si al final de la clase se pudiese como, o ahora mismo, no sé, eh, como llevar a términos simples esta parte porque creo mucho que nos va a ayudar como a librar de justamente dar explicaciones que pudiesen dar a lugares a posibles herejías, por decir. Mm. Yo creo, hermano Víctor, que en las próximas clases esta pregunta se va a responder sola cuando veamos No. las Ok. dos naturalezas de Jesucristo.
de, tenía una conciencia humana, un espíritu humano, un alma humana, las declaraciones de fe también, en los concilios, lo que se terminó en los concilios, se va a responder, y una parte divina, la unión hipostática, dos naturalezas en una sola persona. Él no le faltaba ninguna característica humana a Jesús de Nazaret, su conciencia, su alma, espíritu, cuerpo, voluntad humana, sentimientos humanos, todos los elementos de los seres humanos él lo tenía. Por lo tanto, esta expresión, ¿por qué más abandonado? Es evidente que es su aspecto de su naturaleza humana el que siente por un momento el abandono de Dios en su Mm. conciencia humana. Por supuesto, es real porque es humano, realmente humano. Experimentó el abandono de Dios porque cargaba el hombre humano, el Jesús, eh, y porque era Dios, por eso que él podía absorber todo el pecado en él. Él cargó el pecado, por eso Dios no pudo verlo, porque veía un hombre, realmente un hombre pecador, Mm. pero en su conciencia humana siente ese abandono. Bajo ningún punto de vista un abandono en su naturaleza divina. Si se entiende bien estas dos naturalezas, no habría ningún Súper. problema. En la conciencia humana de Jesucristo, por supuesto que siente ese abandono de Dios. Bien. Gracias, hermano Pablo. Sintió increíble, ¿eh? El castigo por el pecado. Realmente lo llevó, llevó el castigo del pecado, el sufrimiento, el castigo del pecado, él lo sufrió realmente. Impresionante. Y el abandono de Dios, que nunca él lo había experimentado, él lo experimentó en su aspecto naturaleza humana. El monarquismo dinámico, monarquismo literalmente soberanía única, significa monarquismo. El fundador del monarquismo fue Teodoto en el año 190 después de Cristo. Pero hubieron otros representantes, Pablo de Samosata, uno de ellos. Pablo de Samosata es del año 200 al año 273 después de Cristo. Admitía Pablo de Samosata en Dios una sola persona, viendo en Jesús un mero hombre, cuya conciencia de ser el portador del Logos, el Logos era divino, fue creciendo bajo el poderoso influjo del Espíritu Santo. Y todo lo que creía, el Logos es uno, el Logos divino es uno, Jesús es otro, y el Espíritu Santo es otro, hasta llegar a merecer los honores divinos. Apoteosis se le llama eso, cuando se merece los honores divinos. Pero sin llegar a ser nunca en la esencia Dios mismo. Aquí están tratando de solucionar, mis hermanos, toda esta herejía que estamos viendo. ¿Cómo es que Jesús tiene algunas características divinas, pero existe un solo Dios? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede conciliar esta verdad? Porque Él calma el viento, perdona los pecados, resucita a los muertos, sana a los enfermos, expulsa a los demonios. Es evidente que tiene todo, tiene poder. Y se le rinde culto también. Se puede invocar. Pero ¿cómo es que existe un solo Dios y Él también es Dios entonces? Bueno, aquí están tratando de solucionar esa, ese problema que vemos en los evangelios, en el Nuevo Testamento en general. Entonces la conclusión de Pablo Samosata es, Él era Dios, pero en un sentido honorífico, pero no en esencia, en naturaleza o en sustancia, sino honorífico nada más. El Logos no es sino la revelación del Padre. ¿Cuál era el Mientras que concepto, disculpe, hermano Pablo, el sí, concepto que dijo que hacía referencia a la parte honorífica? Tipo, eh, él llegó a merecer los honores ¿sí? divinos y tiene un nombre griego esto, técnico, de apoteosis. Apoteosis, ya. Apoteosis. De ahí viene el término apoteósico. Alguien, no me acuerdo quién fue que empleaba este término. En una serie, en una novela, no sé, en alguna parte lo escuché. Pero eso es apoteosis. El, Cristo merece los honores divinos, pero no es Dios, honores divinos nada más. Más allá no podemos llegar. Porque
lo más probable que comprendía Pablo de Samosata es que no pueden haber dos dioses. Aquí están tratando de salvar el monoteísmo, pero al mismo tiempo no abandonar la creencia de que Jesucristo es una especie, algo relacionado con Dios, pero nunca ser Dios, pero más que hombre. Esa es la idea, lo que se ve en la Biblia. El Espíritu no es otra Her- cosa que el poder de Dios que controla la vida de Jesús. Y el Hermano logo es la Pablo. revelación del Padre. Mi pastor, Ah, adelante. no, es que la consulta era quiere decir logos. Ah, muy bien. Palabra, eso es logos, significa palabra. Pero el logos es un desarrollo filosófico de la filosofía griega. Antes los griegos trataban de explicar los fenómenos de la naturaleza recurriendo a la mitología. Si había truenos, si había rayos, si había lluvia, era Zeus el que lo enviaba. Si había muerte, el dios de la muerte. Si había fertilidad, el dios de la fertilidad. Es decir, cada fenómeno de la naturaleza se lo atribuían a los dioses. Y después comenzaron a llegar los racionalistas, los presocráticos. Comenzaron a hacerse preguntas más racionalistas, ya no recurriendo a la mitología. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Alguien dijo el fuego, el agua, otro dijo el arjí, el comienzo de todo, y alguien dijo el ser también. Es muy maravillosa esa idea del ser. Y yo realmente quedo fascinado cuando leo a los presocráticos el ser. El origen de todas las cosas es el ser. Porque ¿qué es lo que es? Esto es un árbol, esto es un río, esto es el fuego, esto es el agua, esto es un auto. Pero ¿qué es lo que es? Bueno, es madera, pero ¿qué es lo que es eso? Eso es, ¿qué más? Era una semilla antes, pero ¿qué es lo que es la semilla? Bueno, era partículas. ¿Y qué es lo que es las partículas? Bueno, deben ser algunos protones, neutrones. ¿Y qué es lo que son esos? Bueno, es. Hasta lo último que llegamos de todas las cosas es que es. Entonces, el fundamento de todas las cosas es el ser. Es maravillosa la idea, fascinante. Yo me entretengo mucho cuando leo a los presocráticos esta idea de la filosofía de la época. Bueno, y alguien dijo el logos, el arjeo o el logos. El logos es el fundamento de todas las cosas y el logos también es el fundamento de la razón por la cual nosotros pensamos. Proviene de la filosofía y Juan lo utiliza para referirse a Cristo. Es decir, lo que están reflexionando por mucho tiempo, el origen de todas las cosas, el fundamento de la razón humana, lo que han dicho los griegos, bueno, yo les presento al logos. Este es el logos, Jesús es el logos, el fundamento de todas las cosas, el fundamento de la razón e inteligencia de los seres humanos. La verdad. De ahí viene el logos. Pero acá están tomando, Pablo de Samosata utiliza el vocablo logos para referirse a la revelación del Padre nada más, pero que es diferente a Jesús. Juan dice Jesús, en el principio era el logos, y el logo estaba con Dios, y el logo era Dios. Se refiere a Jesucristo. Juan le dice Jesús era el logos. Jesús es como cualquier otro hombre, dijo Pablo de Samosata. Logo es la razón divina impersonal. Impersonal, es decir, logo no es una persona que hizo su morada en Cristo en su bautismo. Después va a llegar el monarquianismo modalista. Negaron la humanidad de Cristo. Vieron en Cristo un modo manifestación del único Dios. Su principal representante fue Sabelio. El monarquianismo modalista dice que en Dios hay una sola persona con tres modos distintos de expresarse. Cuando alguien diga modos distintos de manifestarse, eso es una herejía. El sistematizador de esta doctrina o herejía fue Sabelio. Hay una divinidad que se puede designar con nombres distintos: Padre, Hijo o Espíritu Santo, con tres modos distintos de manifestarse. Se manifiesta como creador, se manifiesta como redentor, se manifiesta también como santificador. Esta es como la doctrina de los solo Jesús, ¿no? Sí, así es, unicitario. Los unicitarios.
Bueno, él lo identifica inmediatamente, muy bien. Hasta aquí no hay problema con su afirmación, pero la dificultad viene cuando dice que el Padre, Hijo y Espíritu son una única hipostasis, o prosopone, es decir, por persona. Hipostasis, persona, prosopon, en griego, persona. Bueno, en realidad en rostro, pero se refiere a la persona. Dios, nómada simple e indivisible, aquí estoy hablando de lo que enseñó Sabelio, Dios, nómada simple e indivisible, constituye con el Hijo una única persona. Esta persona única, iopator, o en griego, se revela al mundo creado como legislador, Padre. Se revela también en el Nuevo Testamento como Redentor, Hijo, y desde Pentecostés se revela como Santificador, Espíritu. De forma sucesiva, y constituyen tres aspectos: virtualidades, modalidades, como tres nombres de un mismo ser. Modalidades que son transitorias, duran únicamente lo que dura su actuación, en un movimiento de repliegue y despliegue divino. Yo ayer venía repasando esta clase, a mi esposa veníamos en auto, le dije, ¿entendiste algo? No entendí nada, me dijo. Bueno, le estaba citando a esta definición de Sabelio, de movimiento de despliegue y repliegue divino. En, estaba predicando acá en Alerce, al aire libre. Salimos a predicar en la iglesia, a veces salgo solo, con mi megáfono. En la plaza, a veces en la feria, y a veces en las poblaciones. Por ahí. Y de repente se me acercó uno, bueno, me saludó, me fue a botar la basura, creo, y después ya me devolví a mi casa y me dijo que fuera a conversar con él. Yo dije, debe ser alguien que necesita de Dios, vamos a orar por él. Y ahí comenzó, me dijo, ¿ustedes bautizan en nombre de Jesús? Cuando me hizo esa pregunta, yo inmediatamente identifiqué quién era. No, le dije en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Ah, es una energía católica romana. No, le dije, eso está en Mateo. Y ahí comenzó la pregunta. Cuando me dijo, en Dios, pero Dios no son tres personas, sino que son modos de expresarse. Inmediatamente sabeliano. Yo le dije, pero esa es una doctrina sabeliana, una herejía. No, no es sabelio, no es una herejía. Esto es la doctrina apostólica. Usted debe estudiar más la Biblia, no tanto libro de historia, me dijo. Era un pastor de la iglesia apostólica del nombre de Jesús, creo que. Pero el énfasis actual es que se deben bautizar en nombre de Jesús nada más. Pero evidentemente que cuando alguien diga eso es porque son de la doctrina monarquenista modalista. No sé si él habrá conocido a Sabelio o no, yo le dije, es un monarquianismo modalista. Y me dijo, no lea tanto libro de historia, lea más la Biblia, me dijo el pastor. Después me enteré que era pastor porque me pasó un papelito, pues ya me estaba dando frío ya y quería llegar a mi casa rápido. En otra oportunidad conversé con un pastor de las raíces hebreas, que era un pastor de una iglesia pentecostal, y él se presenta todavía como pastor pentecostal, pero en realidad es predica las raíces hebreas, antitrinitario. Yo le pregunté si creía que la tenía, estuve como 3 horas y media más o menos hablando. Después terminé de conversar con él porque me dio hambre. ya, ya era pasado el almuerzo, ya comenzó a reclamarme mi estómago y le dije ya tengo que ir a almorzar. Pero logré conversar y preguntarle específicamente, ¿usted cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, sí, lo creo. ¿Pero usted cree realmente que el Padre es distinto del Hijo y el Hijo es distinto del Espíritu Santo? ¿Son tres personas diferentes? Dijo, no, eso son manifestaciones. Inmediatamente me di cuenta que había adoptado el sabelianismo o el monarquianismo modalista. Las raíces hebreas, hay algunos, son todos antitrinitas. Primero que nada, raíces hebreas, solo Jesús, Nazareno, no de la iglesia nazareno, sino nazarenos también se denomina, son todos antitrinitarios. Algunos son monarquianistas modalistas, como este pastor, que igual que lo solo Jesús, yo no sé si se hizo solo Jesús primero y después se hizo raíces hebreas, no lo sé. Pero creía lo mismo que lo solo Jesús. Otros son arrianistas de las raíces hebreas y otros son binitarios.
También conversé con otro que era pastor de las raíces hebreas en Chillán, tiene una iglesia él, y le pregunté qué es lo que creía realmente. ¿Cómo se llama lo que usted cree? Binetarismo, me dijo. Padre Dios, Jesús es Dios, pero el Espíritu Santo ni se reflexiona con respecto a eso. Pero son herejías que están hoy en los solo Jesús, en las raíces hebreas, en los judíos mesiánicos, en los testigos de Jehová, pero que son muy antiguas y todavía existen. Ah, y lo otro, era el pastor solo Jesús, era de la iglesia metodista pentecostal de Santiago, un pentecostal de la iglesia de Santiago. Si usted conversa con un testigo de Jehová, yo pertenecía a la iglesia del Señor. Si usted conversa con un mormón, yo fui a una iglesia Ejército Evangélico de Chile. Todos son evangélicos. No hay ninguno que no haya sido evangélico anteriormente. ¿Y por qué pasa esto dentro de la iglesia pentecostal aquí en Chile? Porque los pentecostales antiguos decían que la letra mata y el espíritu vivifica. Le va a hacer mal, lo va a echar a perder, le va a hacer mal al espíritu, por eso no estudie. Y ahora hay cualquier cantidad de miembros y pastores de sectas que antiguamente eran de iglesias pentecostales. Hermano Víctor, adelante. Hermano Pablo, una consulta. Mire, me he encontrado con ciertas frases que se utilizan, pero hay una que me hizo bastante ruido en el sentido de que la teología en la parte hispanohablante, por lo menos en nuestro contexto, es muy joven, por decirlo de alguna forma, en comparación a otros lugares. Eso es por el desarrollo que ha tenido mayormente en virtud de la parte histórica, Sí, más que nada bueno, por la presencia, digamos, de tantas corrientes heréticas como tanta fuerza, por decir. cuando hablamos de teología, hay varias teologías: pastoral, exegética, bíblica, dogmática, sistemática, y también la teología es una reflexión bíblica, histórica, ahí utiliza la exegética, la dogmática también, para responder a los desafíos contemporáneos, para dar una respuesta a la sociedad de la época. Por ejemplo, ¿qué opina la Biblia? ¿Qué opinan ustedes los cristianos evangélicos sobre la pobreza latinoamericana? René Padilla, en la época de los 70 creo que fue, le hicieron esa misma pregunta, era un joven universitario, le dijeron que tú eres evangélico, pero ¿qué dicen los evangélicos con respecto a la pobreza latinoamericana? Y él no supo qué responder porque no había nada que reflexionar, nadie había dicho nada con respecto a la teología latinoamericana. Entonces él se dio cuenta que había un problema. Y ahí comienza él a reflexionar. Claro, tenía la teología, había teología exegética, teología dogmática, doctrinal, como nosotros lo estamos ofreciendo ahora, presentando teología sistemática, bíblica también, pero la otra teología es presentar respuesta a la sociedad, a la cultura. ¿Qué decimos nosotros respecto a los desafíos contemporáneos? A esa teología se refiere esa expresión, mi hermano Víctor, que es muy joven. Porque joven en el sentido de que comenzó a responderse recién en la época de los 70 por, por una pregunta que le plantearon a René Padilla. ¿Qué opinan ustedes respecto a la pobreza latinoamericana? Y ahí comienza él a desarrollar la doctrina de la misión integral. Cuando ustedes leen a René Padilla, se destaca la misión integral. Usted busque, compre un libro de René Padilla, La misión integral, y ahí va a estar una respuesta completa. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a los desafíos contemporáneos? También la teología latinoamericana surge en la misma época de René Padilla, un poco antes, 60, por ahí más o menos, pero es una respuesta de, de los católicos romanos. Gustavo Gutiérrez, uno de ellos. Leonardo Boff, también otro. Miguel Bonino, un protestante argentino. Él es más bien Miguel Bonino de la teología latinoamericana. En cambio, la teología de la liberación es una respuesta a la pobreza, a la injusticia social, ellos tratan de presentar un- una transformación estructural en los países latinoamericanos para el desarrollo económico, el desarrollo integral de los seres humanos.
Pero a eso se refiere que la teología es muy joven, es decir, no hay un desarrollo, una investigación desde América Latina que responda a los desafíos contemporáneos y a los desafíos mundiales de teólogos latinoamericanos. Cuando hablamos de teólogos latinoamericanos o teología latinoamericana, no significa que sean teología desarrollada por los latinoamericanos, porque un latinoamericano puede muy bien dedicarse a la teología sistemática, bíblica, dogmática, sino que dé una respuesta de los problemas y los desafíos en el contexto latinoamericano. Esa es una teología contextual, desde América Latina, cómo nosotros respondemos. Esa es una teología latinoamericana, es la teología de la liberación. A eso se refiere esa expresión, hermano Víctor. Sí, es bueno saberlo porque yo lo escuché y lo habían acuñado al tema de todo el tema pensamiento teológico como tal. Pero es bueno contextualizar de dónde viene como esa frase. Gracias, profe. Sí, 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 a eso se refiere. Perfecto. Sigamos entonces. Los gnósticos. Ya habíamos hablado de los gnósticos. Los gnósticos son una filosofía que sostiene que la materia es mala, el espíritu es bueno. En base a eso se interpreta a Jesús de Nazaret. Ellos distinguieron entre cuerpo y espíritu. Cristo descendió sobre el hombre, Jesús en su bautismo, pero lo dejó antes de la crucifixión. Para otros Jesús no era otra cosa más que un fantasma nada más. Juan escribe contra ellos, dice, el que no diga que Cristo se hizo carne, ese es un anatema, no tiene el Espíritu de Dios. Habla acerca, y Cristo se hizo carne y sangró. ¿Por qué dice Juan eso? Porque está combatiendo a esta herejía gnóstica. Surge en el siglo segundo, pero ya habían ideas embrionarias en el siglo primero, y ya que había sido adoptada, a los cuales Pablo y también Juan, principalmente Juan, los confronta. Luchó mucho Juan contra los gnósticos en el Evangelio de Juan y también en sus cartas. Apolinar, otra de las herejías. Era un obispo de la Odisea, 361, 390. Aceptaba Apolinar la plena deidad de Cristo como hijo de Dios. Increíble lo que decía. Cristo realmente es hijo de Dios. Aquí no hay problema con respecto a la divinidad de Jesús. Pero el problema es la humanidad de Jesús. Negó la plena humanidad de Jesús. Afirmó que el verbo suplía la naturaleza humana de Cristo, la parte racional de la voluntad, en la que reside el libre albedrío. Es decir, la voluntad es la voluntad del logos. Pero Jesús no tiene una voluntad humana, tiene un cuerpo humano nada más, pero la voluntad es divina. El libre albedrío, la voluntad, es del logos, no existe una voluntad humana en Jesús. Está eliminando la humanidad completa de Cristo. El logos, que representaba la divinidad completa del Hijo, había reemplazado al espíritu humano en el hombre llamado Jesús. Jesús entonces tiene un cuerpo humano, pero no una voluntad humana, tampoco tiene un espíritu humano, sino que el logos, el eterno Hijo de Dios, habita en un cuerpo nada más, en un cuerpo de carne, nada más que eso. Quizá algunos hermanos piensan eso, ¿eh? Sería triste porque no quedan tan fascinados al contemplar a Jesús de Nazaret. Pero si se reflexiona un poco más, ahonda más, gracias a la herejía, porque tenemos una idea más completa de Cristo gracias a la herejía. En este sentido, la herejía es positiva, porque obliga a los cristianos a reflexionar y a profundizar más su fe. Y uno queda más impresionado con Cristo, cómo es su naturaleza, gracias a la herejía. Ahora nosotros sabemos que Jesús tenía una voluntad humana, un espíritu humano, gracias a la herejía de Apolinar. Por medio de este medio, Apolinar realizaba la unión de lo divino y lo humano en Jesús. Miller Erickson sintetiza la teoría de Apolinar. Lo que el Logos tomó no fue toda la humanidad, sino solo la carne, esto es el cuerpo. Esta parte no se podía animar por sí sola. Tenía que haber una chispa
de vida que la animara. Esta era el Logos divino, tomó el lugar del alma humana. Por tanto, Jesús era humano físicamente, pero no psicológicamente. Tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. Psicológicamente no era humano. Tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. Su alma era divina. Jesús, aunque era humano, era un poco distinto a los demás humanos, ya que él carecía de algo que los otros humanos tenían, una nous, mente humana. Jesús no tenía una mente humana, sino un cuerpo humano nada más. Era el Logos, pero con una cáscara humana. Por tanto, entre él no había posibilidad de contradicción entre lo divino y humano, porque no había humano. Era una cáscara, lo físico era humano. Solo había un único centro de conciencia, y esa era divina. No tenía una conciencia humana. Jesús no tenía voluntad humana, no tenía un alma humana, no tenía una psicología humana, no tenía una mente humana, no tenía una conciencia humana. Solo el cuerpo físico humano. Hermano Víctor, adelante. Pregunta recurrente también, si Cristo ah, podía pecar pero decidió no hacerlo, o Cristo por su naturaleza no podía pecar. Siempre hacen esa pregunta. Correcto. Como cuando veamos la unión hipostática, también eso queda muy claro. Ah, ok. Cristo era una sola persona, pero compuesto de dos naturalezas que estaban estrechamente unidas. Eventualmente, la naturaleza humana podía pecar, pero como su naturaleza humana no era independiente, sino que estaba estrechamente unida, indivisible de la divina, impedía el pecar. Ah, bien. La respuesta que se ha dado a esto. Sí. Vamos coherentemente. Gracias, hermano Pablo. Sí, amén. Oye, hermano Víctor. Bien, eso es lo que decía Apolinara. Quizá algún hermano crea esto. Cristo no tenía una psicología, un alma, un espíritu, una voluntad, una mente humana, sino que la humanidad era como una cáscara nada más. No, el Cristo es 100% humano, después lo vamos a ver esto. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a descansar un momento y después retornamos.